Hola Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué haces, amigo? bienvenidos. Bien, Lucía. Ay, Lucía, no sé cómo. Mira, bueno, muchachos, hoy venimos con un recorder, Lucy. Vamos a ver cómo era ese transitar desde México a Estados Unidos. O sea, ¿cómo es el tránsito del muro? ¿Cómo? ¿Cómo lo hacían? No sé si en el Ah, momento se esté dando. Creo que no. Ustedes comentarán aquí abajo cómo están haciendo para llegar a Estados Unidos o verdaderamente esto se ha quedado quieto. Yo pensaría que está quieto. yo también considero que está quieto. Siento que México ya ha avanzado muchísimo en todo este tema. Ha metido muchos programas para fortalecer sobre todo esto. Y después de lo que vi en Coachella, al final siento que cuando tú te vas o migras es por un bienestar, pero a veces no termina siendo lo que tú piensas y terminas peor. Entonces sí es algo de ponerse a analizar Sí, señora. y como decía la presidenta Sheinbaum en la CELAC, considero que ya es momento de que nos unamos como países latinoamericanos, miremos cuál ha sido nuestro problema y en qué estamos siendo como deficientes y ponerle atención a nuestra ciudadanía para que no tenga que emigrar a otros países que la verdad no valoran todo lo que hacen por ellos. Preciso estaba viendo un video donde una persona decía que la gente luchaba por ese sueño americano Sí, y llegaban a Estados Unidos y el mínimo era más o menos 1.300, $1.400 sí, y tenían que pagar entre tres personas una habitación, un apartamento, que por el es que es muy cada uno costoso. tenía que poner al menos más o menos de 500 a $700, Y es ¿sí? que eso Y se está también, ganando 1.300, está poniendo la mitad. exacto, Tiene que y súmale salir a eso que la tiene que comida. comer, Ujú. tiene que pagar servicios, tiene que enviar a su casa, porque si muchas personas, algunas personas sí se van porque de pronto quieren realizar su vida ya y son personas jóvenes que no tienen como muchas responsabilidades, bien, pero por lo general tienen a sus Sí. padres, algunos tienen sus hijos, su familia, entonces tienen que enviar plata para allá también. Entonces tú dices, pero Dios mío, o sea, ¿a qué costo? ¿Realmente esto sí me está dando? ¿O hubiese sido mejor quedarme como en mi Así casita y es. tratando de trabajar en mi país? O sea, es que ahí es donde uno pone la balanza y uno dice, está fuerte. Nuestro verdadero sueño está en nuestros países, chicos. Si hay oportunidades también, porque pues a eso me voy. Si se mejora y hay oportunidades, pues no hay necesidad de irse a otras partes para poder obtener lo que podrías obtener acá. Pero yo pienso que siempre hay que luchar en el país. Sigo pensando. Son, Bueno, chicos. bueno, este video lo tomamos de The Mexican Family y titula Así es como cruzan el muro fronterizo de Estados Unidos. La pesadilla del sueño americano. O sea, ¿qué hay detrás de ese supuesto sueño americano? Yo ¿Será que diría, sí es un sueño? yo diría, así es como cruzaban. Ojalá pudiéramos decir eso. Que eso no Vamos se a da ver. más Sí. tiempo de historia. Mira a los niños. Estamos en el muro fronterizo de México con Estados Unidos. Mira cómo la gente cruzaba. Ese mundo. El último paso para estos inmigrantes que buscan el sueño americano. Mira. Al llegar aquí fue impactante ver estas escenas. Padres y madres arriesgando todo, Niños. incluso su Mío, propia vida y la de sus hijos con la esperanza de cruzar a Estados Unidos. Jesús. Mira eso, mira, mira. Mientras La gente observamos que cómo pasa acá miles no de para de migrantes cogerla. cruzan ilegalmente, es difícil imaginar todas las barreras que han cruzado, Todo lo que lucharon para tanto llegar ahí. físicas como políticas. No todos logran cruzar. Y aún los que lo hacen no saben qué les espera en el otro lado fronterizo. No alcanzaron a tomar. Un nuevo comienzo o una historia trágica. Y el río está en Ponce. Esta es la realidad de miles.
en búsqueda Ese de un muro siempre futuro. había existido, fue el que hizo Tijuana es el Venezuela. último paso antes de cruzar a ese futuro No sé, incierto. chicos, ustedes comenten ese modo. ¿Siempre había existido? Pregunta Lucy. O era El el deseo de famoso un muro mejor que mañana los mantiene en propuso movimiento. Trump cuando entró. Mi- De Tijuana nos trasladamos a Ciudad Juárez, otro punto de enfrentamiento en su búsqueda de ese sueño americano. El Río Grande no es solo un obstáculo físico, ¿No se dio cuenta, sí o qué? es también un Así no símbolo podía de las Ujú. barreras que muchos enfrentan en su travesía hacia el norte. El agua es profunda, el flujo impredecible y traicionero. Muchos O sea, han tienen muerto que pasar ahogados el aquí río. intentando Claro. cruzar. Siempre le da a uno miedo porque imagínese, uno no sabe nadar y pues es duro pasar, pero entonces uno con la ilusión de que los hagan pasar, pero no, dijeron que no, que ya habían cambiado las leyes, que ya no se iban a dejar pasar más. Pero esa advertencia no los detiene. Cada paso, cada intento de cruzar es observado. Que si pasamos nos van a deportar todito, a todos. La frontera es una constante batalla entre la esperanza y la realidad. Las reglas son claras y las consecuencias también. Pero eso no frena el sueño de los que intentan atravesar este río. Yo creo que más que un sueño es la esperanza. En la ¿no? distancia, la Guardia Nacional de Texas observa. Estamos esperando que nos den la oportunidad porque es que el gobierno de Estados Unidos, los marinos y eso no nos dejan pasar, ya hemos pasado y nos devuelven, ya tenemos hambre, angustia, varios días aquí desesperados por los niños se están desmayando hasta del hambre, amiga. El alambre de púas, una representación del difícil diálogo entre la esperanza de un futuro mejor y las políticas fronterizas. Desde esta orilla, Estados Unidos parece estar al alcance de la mano, y aún así, para muchos de ellos sigue siendo inalcanzable. Un sueño que desde aquí parece solo a unos cuantos pasos, pero esos pasos son imposibles de dar. No se volvieron. Mientras el sol se pone sobre el río Grande, las sombras del campamento se alargan. Pero incluso en medio de la oscuridad, la esperanza brilla en los ojos de quienes creen en un mañana mejor. Estas tierras han sido testigos de la historia de generaciones que han buscado un nuevo comienzo. La moneda está en el aire para ellos. Pero no todos logran tener la suerte de llegar tan cerca de la frontera. Estamos en Juchitán de Zaragoza, un punto de parada en el largo viaje hacia el norte. Aquí el sol ilumina las interminables filas de almas esperanzadas, esperando un boleto, un medio de transporte que les acerque a su destino final para poder unirse al resto de sus compañeros en Tijuana e intentar cruzar. Los mexicanos nos han tratado muy bien, son buenas personas, me he topado con muchas personas buenas, nos colaboran, nos regalan comida, de hecho esta ropa me la regalaron, la donaron, pero de verdad queremos avanzar, queremos que la migra nos ayude, la autoridad a poder avanzar, solo queremos avanzar a nuestro destino. Las filas de inmigrantes se extienden y parecen interminables. Están llenas de extranjeros que han dejado todo atrás. La espera, a menudo, es una prueba de paciencia, de resistencia y determinación. Porque esto no es fácil, de verdad que esto no es fácil, esto es difícil y créame que el que emigre, le deseo que Dios lo bendiga y todo lo demás porque esto no es para todo el mundo. Cada rostro aquí cuenta una historia. Historias de pérdida, de esperanza, historias de un viaje, no solo geográfico, también emocional. Estos campamentos temporales, aunque llenos de inmigrantes desconocidos entre sí, se vuelven su única familia. Pero afuera de estos campamentos, Juchitán, con su vibrante cultura y rica historia, ahora se encuentran en la encrucijada de estas historias de inmigrantes, un lugar donde los sueños se entrecruzan con la realidad. Cada ticket, cada autobús,
es un paso más hacia ese sueño. Su viaje continúa, pero este viaje no comenzó aquí. Ellos son afortunados al estar a mitad del camino. Mientras miles más de estos inmigrantes se encuentran apenas comenzando su largo camino a Ciudad Juárez, el río Bravo no es el único que los inmigrantes intentan cruzar. Es más bien el último de los ríos. Nos robaron para ir por el Dairén, para ir por la Virgen. Y entonces, pues en la bajada que me nos echaron los plomos tuve que, como el que dice, correr, pues, porque y entonces en esa bajada fue que me caí como arrodillado al río y me comí la rodilla. Por ahora su obstáculo es este, el río Tuquesa. Aquí la esperanza y el miedo nadan juntos. Los más jóvenes, los más indefensos, cruzan el río llevado por los brazos de sus padres o de un adulto. ¿Qué promesas susurran en su oído mientras tienen el miedo de cruzar esas aguas juntos? ¿Y mi sueño cuál es? Pues trabajar, tener mi dinero, ser independiente, alcanzar, tener una casa, un perro, un niño, algo así. Muy peligroso, riesgoso, pero necesario para alcanzar el sueño. Los sueños son lo único que impulsan a cruzar estos ríos y montañas. Para personas como Mechu, es el deseo, simple pero profundamente humano, de llegar. El precio de un sueño puede ser alto, pero para muchos como Mechu es un precio que están dispuestos a pagar. Bajo Chiquito, una parada necesaria después de superar la densa jungla del Darién, es el primer soplo de civilización, una pausa momentánea en un viaje que ha exigido todo de ellos. En este limbo entre lo salvaje y lo civilizado, ¿dónde reside realmente la humanidad? ¿En la esperanza de un futuro mejor o en la compasión del presente? Nuestro viaje continúa, a bordo de frágiles embarcaciones que navegan las aguas del río Tuquesa. Estas aguas han sido testigos de incontables historias y ahora llevan consigo una nueva oleada de sueños hacia un destino incierto. Muy buenos días a todos ustedes. En la capital panameña, un nuevo anuncio promete impactar el desafío del destino de miles. Dentro de nuestras capacidades y dentro de nuestro presupuesto, incrementaremos las acciones para ir paulatinamente y progresivamente aumentando las deportaciones y las expulsiones en el tiempo que nos permita. Mientras la conferencia concluye, queda claro que la travesía de los migrantes se encuentra ahora en un cruce de caminos, una barrera más. Desde Managua, Nicaragua, un autobús se dirige hacia la frontera hondureña. 6 horas que separan a estos migrantes de un nuevo desafío. Entre los miles de inmigrantes que vemos siempre cruzar por las calles de México, cada individuo sigue su propio camino, cada uno con su propia historia, con sus propias luchas y sueños. Hay una variedad que los une, a ellos y a nosotros. Nuestra innata capacidad para superar, para esperar, para soñar. A través de la migración de estos miles de inmigrantes somos testigos de un sufrimiento que parece no terminar en Sudamérica y en el resto del mundo.
A mí me dijeron, ¿cómo te vas a ir a la selva? Mira la gente que ha muerto en la selva, gente normal, gente sana, ha muerto en la selva. Imagínate tú con esa pierna. Yo era el tipo de persona que yo decía que de mi país yo no iba a salir nunca. De mi país no voy a salir, ¿para qué voy a salir? Mas, sin embargo, la situación se me vio tan fuerte que tomé la decisión y bueno, salí. Lo único que yo deseo es por lo menos los últimos años de vejez de mi papá y de mi mamá, aunque sea darle una buena vida de comida, de alimento, que es lo que más sueño. Por eso estoy aquí en esta lucha, que si no estuviera aquí, estaba demasiado fea. $7,000. O sea que para tú cruzar, llegar a Estados Unidos, digamos, desde Venezuela, tendrías que gastar 28 millones de pesos. Hay mucha gente que sale sin nada, José, y se va caminando en mochileros a merced de lo que los buenos corazones de las personas de buen corazón que se van a encontrar por ahí. Tengo 30 años. Mi viaje comienza en el 15 de septiembre. 15 de septiembre salimos de Venezuela. O sea, habíamos pasado un estado nada más. Y mi esposa y yo decimos, vamos para la selva. Cuando tú pasas llegas a las banderas y comienzas a bajar por el lado de Panamá, ahí es donde comienza, como quien dice, la locura, porque ahí es ya como un pueblo sin ley. El infierno lo hace, es la delincuencia organizada que hay dentro de la selva. Una vez que te toman esas personas, te secuestran y ahí cambia todo. Lo único que a mí se me venía a la cabeza era que ellos nos iban a disparar. Estas personas nos van a matar aquí. Lo único que decía, Dios, no permitas que mi mamá pase por este dolor. Si a mí me toca fallecer un día, que sea de otra manera, pero no de esta manera, para que mi mamá no sufra por mí, porque ni siquiera el cuerpo mío van a recuperar. Conocemos a unas personas y uno de los muchachos me dice, mira, nosotros estamos agradecidos porque tú nos enseñaste cómo era la cuestión aquí y ahora yo te quiero decir algo. Yo de esta selva no salgo si tú no sales conmigo. Fue una bendición. A mí se me dificultó bastante los ríos. Y gracias a esos muchachos, yo avancé también bastante en la selva. Me choco con que en Costa Rica ellos prácticamente no están acostumbrados a las personas que trabajan ambulantes. Y de verdad que se me hizo difícil, yo apenas podía hacer para la comida. En el camino toca que rebuscarse. Las personas sí son un poco como duras de corazón, porque bueno, he salido así a vender pues, y casi que la gente no. Y cuando de repente en otros países sí son un poco más de que te compran pues. Todo sea por un mejor futuro, porque en Venezuela, o sea, todo, como lo dijo Marcelo, o sea, todo está mal. Que tú vas a tener plata para de repente sacar al niño a pasear o algo, es mentira, no lo vas a tener. Solamente sobrevives para la comida. Lo que consigues es para la comida nada más. Lo que me gustaría es estar en familia, como te dije, con una casa que sea mía, que nadie me la vaya a quitar o que nadie un trabajo estable y con una buena economía. No es fácil, pero tampoco es imposible. Si vas a tener un apoyo económico de alguien, sigue porque sí se puede. Los tres nos fuimos gratuitamente a Nicaragua. En Nicaragua fue rápido, de verdad. Luego que llegamos a Nicaragua, llegamos a Honduras y en Honduras sí fue otra cosa. No les va a ayudar.
Cuéntame, Marcel, ¿qué tal te está yendo acá en Honduras? Me parece muy buena gente las personas aquí en Honduras. Claro, es bastante el billete que se hace como volumen, pero solo cae para comprarnos el menú. Pero bueno, gracias a Dios por lo menos se puede trabajar. Me puse a trabajar en los semáforos vendiendo, la gente pasaba, me colaboraba, me apoyaba y ahí logré reunir los pasajes para poder irme a Guatemala. O sea, son personas que poco a poco van haciendo suyos, van pasando, van Supuestamente en trabajando, Guatemala van había que haciendo una pasar cosita rápido como para ir también porque era ahorrando. un país fuerte y la verdad es que yo vi todo lo contrario. Estábamos trabajando, la gente le colaboraba a uno, los apoyaba. La meta era conseguir el pasaje y seguir avanzando hasta que llegamos a México. Hubo una persona que sí recuerdo que en la selva me dijo, bueno, si ustedes piensan que la selva es lo más fuerte, prepárense para México. ¿Cómo así? Que supuestamente México era lo más difícil. En la Ciudad de México, habilitan. Allá va la señorita. Allá va Cebollita. De Ciudad de México para acá arriba es donde ahí se ve la corrupción y el cobro de vacuna al migrante fuertemente. Es un poquito triste darnos cuenta que en realidad la corrupción es en todo el mundo entero. Yo sin embargo digo que doy gracias que fueron los policías y no fueron los narcos, porque dice que también se montan los narcos. Policía, imagínate. En Colombia estamos dañados. Voluntad de Dios quería que nosotros pasáramos ese día y así fue pues. Me mandaron a cruzar a mí solo primero. Crucé y bueno, después que crucé todavía esa subidita que hay ahí es bastante fuerte y tuve que subir como pudiera, me echaron la mano, me ayudaron hasta que logré llegar arriba. ¡Marcel! ¡Ay, Marcel! Una experiencia bastante, como quien dice, de miedo y a la vez de alegría, emociones y temor. Es un trayecto tan difícil y tan fuerte y son tantas las experiencias diferentes que han vivido diferentes personas al cruzar por decir, el río Bravo, todos estos ríos que sabemos que también han traído tragedia, como también han traído alegría. Al ver que yo pasé, o sea, sentí que fue fácil a pesar de todo. Y yo sentí, oye, ya estamos aquí. Esa imagen. Sí, 180 muertes. Obviamente estamos sumamente felices, de verdad. Es una diferencia total. Mi esposa ya está trabajando, yo también. Hemos ido tramitando parte de lo que va a ser nuestro documento para lograr más adelante obtener un permiso de trabajo.
Han sido muy chévere conmigo, con sonrisas, aunque somos diferentes nacionalidades, diferentes idiomas, somos seres humanos y son muy comprensivos. Si nosotros vamos a obtener un buen futuro, nuestro hijo va a ser el que más va a tener un gran futuro. Yo pude con el peligro, con delincuencia, con corrupción, con extorsión, con peligros de dormir en la calle, con mala alimentación. Yo sé que al llegar a Estados Unidos, y aunque el idioma sea fuerte, si yo pude con todo eso, yo sé que acá voy a poder también. Dios. Uy, es un tema bastante fuerte. Muy, muy fuerte. Esta es la historia de muchas personas. No sé. La otra vez vimos un video en el que decía que los que emigraban eran las personas que tenían plata, no las personas pobres, porque era bastante lo que se gastaba. Pero aquí en este video también nos explican la otra cara de la moneda. No es que sean personas ricas o que tengan un montón de plata, porque si la tuvieran, considero que tampoco se irían. Tampoco se irían. Son personas que de poquito en poquito van mirando cómo luchan para ir avanzando, ir avanzando. Y es verdad, no solo le pasa a esta persona, le pasa a muchas personas que van de país en país mirando en qué se la rebuscan para comer y para mirar cómo seguir. Se van caminando, hacen un montón de cosas. Y es fuerte, José. O sea, todo lo que puede pasar, todo lo que puedes sufrir. Pues chicos, ojalá que esto no siga pasando y que ya la gente no trate de cruzar más esa frontera. Permita Dios que no, y que todo lo que se está haciendo entre el gobierno latinoamericano surja para que esto no siga pasando en nuestro territorio y que la gente pueda tener lo suficiente para vivir tranquilo en esas tierras. Permita Dios que las cosas se den así. Así que un abrazo. No olviden suscribirse, activar esa campanita. Dios los bendiga y hasta un próximo video. Chao.